La expedición a Valencia sería el último viaje de Ben Hur, que resultó asesinado en Almería por los participantes en el levantamiento de Alamar Ben Nasr, o Mohamed I, cuando iba a embarcar para enfrentarse con Jaime I. Este levantamiento provocó el nacimiento del Reino de Granada y el declive imparable del reino musulmán de Murcia, que, aislado del resto de Al-Ándalus, conoció distintos gobiernos hasta que fue conquistada en 1266 tras 23 años de rendimiento de parias. Pero la repoblación de Córdoba y contra los deseos de la corona fue lenta, dada la exigua afluencia de inmigrantes, el 60% de los cuales procedía del Reino de Castilla, el 30% del Reino de León y el otro 10% del resto de reinos españoles. La conquista de Córdoba comportó el vasallaje de Al-Ahmar. A partir del 1236, Sancho II de Portugal conquistó diversas ciudades en el Algarve y en el Alentejo, asegurando la posición portuguesa en la zona. Pero los conflictos con la nobleza y con el clero ocasionaron su excomunión, lo que en 1246 comportaría una guerra con su hermano Alfonso. Asimismo, entre 1237 y 1238 se realiza el avance hacia Sevilla. Los leoneses ocupan Santa Ella, Hornachuelos en Córdoba, Mirabel en Cáceres y Zafra en Badajoz, y los castellanos Aguilar, Cabra en Córdoba, Osuna, Cazalla de la Sierra y Morón en Sevilla, y también los portugueses progresan hacia el sur y pasan a su dominio Ayamonte, Mértola, Tavira y Cancela. En 1238 Mohamed I, Alamar Ben Nasr, tomó Granada, conformando así lo que sería su reino, que comprendía parte de las provincias actuales de Córdoba, Sevilla, Jaén y Cádiz, y la totalidad de Almería, Málaga y Granada. Pero fue reduciéndose hasta que en el siglo XV abarcaba aproximadamente las provincias actuales de Granada, Almería y Málaga. Este mismo año atacaría Martos, que estaba en poder de Álvar Pérez de Castro. Granada se convertiría de inmediato en la capital y en un centro comercial y cultural de primer orden que llegó a contar con unos 165.000 habitantes y del que se conservan importantísimos edificios como la Alhambra y el Generalife, que aprovechando construcciones anteriores fueron comenzados en 1240. En el Albaicín vivían los artesanos y el resto de la población, que se vio incrementada como consecuencia de las conquistas españolas, ocupó la parte llana hacia el sur. La monarquía se mantuvo gracias a las concesiones a los castellanos, a la necesidad de estos de consolidar sus conquistas y a los pactos con los benimerines del Magreb. Tampoco es de desdeñar las purgas llevadas a efecto en la administración, que llevaron a la muerte a un significativo número de personas, algunas de las cuales, como el cadí de Almería, habían facilitado el ascenso del propio Alamar. Por su parte, Navarra hacía tiempo que había quedado encajonada, sin frontera con el Islam, por lo que, falta de campañas propias que desarrollar en España, se embarcó en una expedición a Tierra Santa. En 1238, Teobaldo dirigió un ejército cruzado que, a pesar de ser derrotado, pudo obtener para los cristianos Jerusalén, Belén y Ascalón, gracias a que supo aprovechar las rencillas existentes entre musulmanes. Regresó de la cruzada a finales de 1240, pasando gran parte de su reinado viajando continuamente de Navarra a Champaña, y murió el año 1253. En su obra de reconquista, Jaime I había fundado Castellón el año 1234 y en 1235, completó la reconquista de Baleares. Quedaba pendiente Valencia, que caería como fruta madura el 9 de octubre de 1238. La corona de Aragón conquistaba grandes extensiones de tierra pobladas por musulmanes que eran integrados dentro de sus estructuras, en las que seguían manteniendo sus propiedades.
mientras para estas fechas el poderío musulmán representaba la cuarta parte de lo que era 30 años atrás. Y Al-Amar, Mohamed I, como ya hemos señalado, constituía el que sería el último baluarte de los invasores, el reino nazarí de Granada, que contaba con una población que rondaba las 165.000 personas divididas administrativamente en las denominadas tajas, que vivían un clima de tensión social y política mientras las fuerzas de España avanzaban en el territorio colindante, que era repoblado con poblaciones procedentes del norte peninsular, cuya seguridad estaba encomendada bien al rey, como es el caso de las ciudades y aldeas, como Cáceres, Trujillo o Badajoz, bien a las órdenes militares que, como la de Santiago, Alcántara o del Temple, controlaban grandes extensiones conocidas como maestrazgos. Jaime I, conde de Barcelona y rey de Aragón desde 1213 y de Mallorca desde 1229, fue también rey de Valencia 10 años después, en 1239, contraviniendo los deseos de la nobleza aragonesa, que al ser titulado reino las tierras reconquistadas veían de ese modo cortada la prolongación de sus señoríos. No era casual la actuación de Jaime I. Todos los reinos hispánicos tuvieron que controlar la acción de la nobleza en uno o en otro momento, y siempre la nobleza, cuando no estaba dedicada a tareas de reconquista, era fuente manifiesta de conflictos. Y en el reinado de Jaime I, aún en época de reconquista, también fue fuente de problemas. Así, el condado de Urgel se veía envuelto en guerra civil cuando Álvaro I de Urgel iba a casarse. Los enfrentamientos continuaron durante el reinado de su hijo Armengol X, hasta que fue vencido por Pedro III, a quien cedió el condado a cambio de 100.000 sueldos y de que su hija Teresa de Entenza casase con el infante Alfonso. El 30 de diciembre de 1242 era tomada Alcira, hito de gran importancia dada la situación geoestratégica de la población, que contaba con el único puente sobre el río Júcar. Su control posibilitó la total reconquista de Valencia. No fueron solo los conflictos existentes con los nobles, también Violante o Yolanda, esposa de Jaime I, pretendía matrimonios ilustres para sus hijos, lo que llegó a ocasionar una crisis que amenazaba con romper el reino. Pretendía Violante que sus hijos fuesen reyes y condes independientes en perjuicio del heredero Alfonso, fruto del primer matrimonio de Jaime I con Leonor de Castilla, hija de Alfonso VIII. Estos conflictos tuvieron reflejo en el testamento que Jaime I otorgó el año 1247, en el que legaba a Alfonso el reino de Aragón, a Pedro, fruto de su unión con Violante de Hungría, que daba el condado de Barcelona, el reino de Mallorca y el condado de Ribagorza, y a Jaime y Fernando, hermanos de este respectivamente, les correspondía el reino de Valencia y el condado del Rosellón. El descontento de Alfonso provocó una revuelta nobiliaria solventada por las Cortes de Alcañiz de 1250, en la que se estableció que a Alfonso le corresponderían Aragón y Valencia, a Pedro, Cataluña, y a Jaime el reino de Mallorca y el señorío de Montpellier. Pero el conflicto quedaría resuelto en 1260 con la muerte de Alfonso. Un nuevo testamento, firmado en 1261, disponía que los condados del Rosellón y de Cerdaña formarían parte del reino de Mallorca, que correspondería a su hijo Jaime, mientras Aragón, Cataluña y Valencia serían para Pedro III. Los conflictos de los nobles no se circunscribían ni a esa época ni a Aragón. También Fernando III tuvo enfrentamientos con Diego López de Haro, señor de Vizcaya, el año 1242, y como hemos visto, la conflictividad nobiliaria alcanzó grados de delirio en el reinado de Alfonso VIII de Castilla. Fernando III de Castilla y León vería paralizada su labor de reconquista ante una embajada de la taifa murciana que se presentó para rendir vasallaje. El 2 de abril de 1243 se firmó el Pacto de Alcaraz, por el que los moros entregaban el Alcázar de Murcia y todo el señorío
menos las plazas de Lorca, Cartagena y Mula. Pero por otra parte, Alamar tomaba Andújar y Martos, lo que ocasionó una expedición de castigo el año 1243, en la cual Fernando III tomó la importante plaza de Arjona y atacó Granada, embestida que se vio obligado a abandonar para cubrir en defensa de Martos, que estaba siendo atacada por los moros. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.